Hoy paseamos por una calle que está muy céntrica, que seguro que la conocen, que la han transitado muchísimo y que no sabemos hasta qué punto, algunos de ustedes seguro que sí, conocen su origen. Se trata de la calle Cinco Bolas, esa calle que discurre en pleno barrio árabe del centro histórico de nuestra ciudad, en esa almendra del centro, entre calle Nueva y calle San Juan. Pero para situarnos a ese origen tenemos que irnos hasta la Reconquista por parte de los Reyes Católicos. Ya saben, la Reconquista que se situó en el periodo histórico que comprende desde 1492 hasta 1510. Y que en el caso de Málaga hay que remontarlo al año 1487. La etimología no es exacta, pero sí se sabe que hay diferentes teorías en torno al origen del nombre que se le da a esta ciudad. Esta ciudad caracterizada por esas 5 bolas que la presiden. La iglesia de San Juan está junto a ella, se erige en esta calle, aunque da a la calle San Juan, y es la iglesia que, como saben, fundaron los Reyes Católicos. Seguimos hablando de Reconquista, que en el caso, les repito, de Málaga se produce en el año 1487. Saben que en esa fachada, en la lateral de la iglesia de San Juan, encuentran una cruz compuesta por 5 bolas de distintos colores. Hay un letrero a la derecha que indica calle Cinco Bolas. ¿Por qué se llama así? Vayamos a las teorías. Hay diferentes libros, diferentes historiadores, pero en concreto hay uno publicado por Rafael Bertier, titulado 5 bolas y un misterio, que da respuesta a alguna de estas preguntas que se han planteado los paseantes al pasar por aquí. Hay una primera hipótesis que indica que estas 5 bolas son una alegoría de las 5 bolas de cañón empleadas en la cruenta batalla por Málaga durante esta Reconquista, y que además fue especialmente difícil por la propia resistencia que opusieron los malagueños frente a las tropas de los Reyes Católicos. Hay una segunda hipótesis aportada por este autor, según la cual algunos historiadores, junto a la iglesia de San Juan, aseguran que existía un convento de monjas, pero que al mismo tiempo se usaba como casa de citas. No se sabe si era exactamente así, pero sí parece que está probado que había un burdel por la zona, donde los nobles de Málaga, especialmente también los marineros que llegaban al puerto tan cercano de la ciudad, se refugiaban en él para pasar las noches. Hay otra tercera hipótesis que habla del cirio pascual. Ya saben que el cirio pascual tiene como adorno 5 pequeñas bolas de 5 colores. El azul, que representa el cielo y la pureza. El verde, de la esperanza y de la vida. El rojo del fuego, pero también del amor, del sacrificio y hasta de la sangre de Cristo. Y el morado, de la penitencia, además de una bola amarilla, símbolo de la luz del sol y de la majestad de Cristo, de su resurrección y de su Pascua. Estas 5 bolas conforman una cruz griega y tienen un hermano gemelo en la cruz azteca de Quetzalcóatl. Representan el encuentro entre el cielo y la tierra y está formado por 5 esferas que además son idénticas a la de la iglesia de San Juan. Esta teoría combina, como pueden ver, la religión católica, cristiana, con otras filosofías más americanas y la propia cruz azteca también, y la filosofía griega también puede encontrarse en otras
filosofías como la china, la india o propia del Tíbet. Pero no se pierdan la cuarta hipótesis. También se dice que podría haber habido 5 bolas de lombardas en forma de cruz latina para dar las gracias a Dios por la victoria. No son las únicas hipótesis que existen las que apunta este autor. De hecho, se sabe que existía un burdel cercano en esta calle y además era uno de los que mayor recaudación presentaba. Un burdel que además estaba cerca de esta iglesia de San Juan, y en este burdel se recaudaba mucho, tanto así como en el cepillo de la iglesia. Ya lo saben, por aquello de que, como en alguna ocasión nos ha comentado Luis Jiménez de la empresa Explora Málaga, que nos propone guías turísticas por la ciudad, pues muchas veces los marineros, al arrepentirse, acudían a la iglesia para lavar con donativos a la institución, pues ese paso que habían tenido previo por el burdel, tras pasar días en alta mar, lejos de sus esposas y de sus familias. Los reyes, especialmente la reina Isabel la Católica, tuvieron unos políticos, mediaron y tuvieron diferentes medidas políticas en cuanto a este asunto, al de regular la prostitución en su reinado, que era un negocio que movía muchísimo dinero en la época, especialmente en zonas como la malagueña, portuaria y de especialmente tránsito. Y una de las formas con la que lo hicieron fue mediante, se tiene constancia histórica de ello, de una casa de amancebías. Había en Salamanca un negocio así, que se sabía que tenía unos ingresos tremendos. Esta actividad, la forma de regularla fue haciéndolo mediante una concesión, una especie de privilegio que incluso se heredaba y se hacía por permiso real. Se establecían mancebías. En todo caso, estos sitios se localizaban no solamente en Málaga, había por toda España, como el caso que les apuntábamos de la Casa de Amancebías de Salamanca. Y era el propio representante real quien ejercía los derechos de cobro de impuestos de estos burdeles. El representante, establecido por el propio rey, cobraba unas especies de tributos o de tasas que en esta época, y en el caso de la calle de 5 bolas, había un corredor donde vivía en concreto este responsable. Además, es interesante saber que estos negocios no solamente repercutían unos ingresos para la economía de la ciudad, sino por supuesto, y a través de esta regulación, unos ingresos anuales para las propias arcas de la corona. ¿Por qué lo legalizaron los reyes católicos, la prostitución, y lo hicieron de esta manera? Pues las razones son por la propia frecuencia que se encuentra en la documentación, y hay varias principales. El miedo a que se extendiera el crimen, que era muy común en el campo, o también el miedo al pecado, también a diferentes conductas sexuales, a diferentes deseos. El caso es que un decreto fue emitido por los Reyes Católicos en 1492 y fue el mismo que provocó diferentes movimientos dentro de este mundo y que implicó cambios profundos en las casas y en la propia localización de los burdeles dentro de las ciudades. Fíjense qué curiosidad que en pleno centro de Málaga y en esta calle 5 bolas la iglesia se ligue a esta interesante y curiosa historia. Una historia que también encuentran extensa y ampliamente en las calles colindantes. Ya les hemos explicado al inicio de este programa que si hay algo que define a la calle 5 bolas, además de estas 5 esferas cuyas teorías ya le hemos mencionado, son que se encuentre entre dos calles muy conocidas, Calle Nueva y Calle San Juan. El origen de Calle Nueva también hay que remontarlo al de los Reyes Católicos, a la etapa de los Reyes Católicos. Fue trazada por los propios reyes, abierta en 1491, y además fue pensada para facilitar el tránsito de mercancías entre la Puerta del Mar y la Puerta de Antequera, situada al noreste de la zona amurallada
que era entonces la manera de proteger a la ciudad. Era la entrada principal de los productos agrícolas de las huertas del interior y de los alrededores, donde se situaban los propios almacenes. Hasta la inauguración de Calle Larios, que discurre paralela además a Calle Nueva, fue la calle más comercial. Sigue siendo una calle muy comercial en Málaga y además mantiene y conserva este carácter en sus apenas 190 metros de longitud. Pues si hablamos de la Calle Nueva, no podemos dejar de hablar de Calle San Juan, una vía peatonal también en esta zona que comprende y que discurre entre las que discurre Cinco Bolas y que se trata de un trazado diferente, es un trazado más irregular que discurre paralela a Calle Nueva y en cuya zona oeste encontramos la plaza de Félix Sáenz, al sur la confluencia con otras calles como Especerías o Cisneros, pero que en definitiva define calles como estas, antiguas, insertadas en el barrio musulmán de la ciudad, y que en este caso, en el de la calle San Juan, hay que remontarse a la iglesia que le da nombre por situarse allí mismo. Es una parroquia muy particular, muy especial y además muy antigua. La iglesia San Juan Bautista, es una de las 4 iglesias que fundaron los propios reyes católicos después de la Reconquista, después de la conquista de la ciudad en 1487. En su origen tuvo una única nave, otra colateral, y ambas se realizaron en estilo gótico. Se mezcló con el estilo mudéjar de la época y con arcos apuntados sobre pilares que la caracterizaban. La torre no se finalizó hasta 1543 y posteriormente, a mediados del siglo XVI, se amplió la nave y se cambiaron los arcos apuntados por arcos de medio punto. En 1620 ya se levantó la otra nave que podemos contemplar hoy día y que es colateral, y a partir de las cuales se dieron las directrices para la futura construcción de la capilla mayor. Eso sí, hay que contemplar que en 1680 hubo un terremoto que hizo que hubiera que realizar una torre pórtico que diera a la iglesia por la nave lateral derecha. Esta iglesia de San Juan Bautista de Málaga es una iglesia, una parroquia fundamental, una obra arquitectónica fundamental y además especialmente interesante, no solamente en Semana Santa, sino como les decimos desde el punto de vista de la historia del arte. En el año 1554 y cuando ya se van introduciendo modificaciones de corte renacentista, las firma la mano del arquitecto Diego de Vergara. Fue entonces cuando se amplió la nave principal, se cambiaron los arcos apuntados por otros de medio punto y se constituyó, además también por parte del arquitecto Pedro Díaz de Palacios, las trazas de la nave colateral, las directrices para esa capilla mayor de las que les hablábamos. El elemento más singular sin duda es su actual torre, esa torre que está justo en la calle Cinco Bolas y que supone un elemento de cantería con 3 cuerpos superpuestos sobre el arco de entrada que quedan delimitados entre sí gracias a esas vistosas cornisas de perfil mixto y sobre el que se montan balcones corridos especialmente elegantes. Esta torre se levantó después de ese terremoto que le apuntábamos del año 1680 y se proyectó como una torre fachada. Es el que da acceso a la iglesia a través de su nave lateral derecha. En la portada del templo, ya de planta rectangular y de cubierta, figura una hornacina donde encontramos esa imagen a San Juan Bautista, la advocación a la que está dedicada. Se elabora una pieza impecable de ya corte barroco y que aparece en la fecha 1770, aunque su capulín superior se acabó poco después, en concreto en 1783. La iglesia es sin duda un monumento que deben conocer muy especialmente cuando visiten estas calles malagueñas, esta zona que les estamos paseando hoy por Málaga y que tiene esta especial historia tan particular que, como les venimos comentando, se remonta a la etapa de los Reyes Católicos.
Les venimos hablando de la historia, pero no se queden solo en la antigüedad, no solo se queden en esa maravillosa historia de la iglesia, de la propia calle San Juan, de la propia calle Nueva o de las 5 bolas. Profundicen más en ella, pero sobre todo paseen la calle en la actualidad. En este entorno, en este enclave tan maravilloso del centro de Málaga, encontramos comercios antiquísimos, comercios más de la historia reciente, pero que hoy en día, por esa desaparición tan paulatina que estamos sufriendo del comercio tradicional, son especialmente valiosos. No dejen de pasear por esta calle sin comprarse una aspirina en la farmacia de Bonifacio, que data del año 1886. O no dejen de, ¿por qué no?, comprarse algún calzado en Hinojosa, un negocio fundado en 1920. Siempre pueden visitar diferentes comercios, negocios que datan de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, de esta calle, en este caso la de San Juan, que no sé si saben que en su momento se denominó Calle del Mar, debido a que tenía salida por la Puerta del Mar, aunque posteriormente fuera a ser conocida por la propia iglesia, de la que ya le hemos hablado. Se piensa que el nombre de la calle, esa calle Mar, según las excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo relativamente hace poco, en el año 2008, es porque estaba la zona habitada desde el siglo IX y desde sus comienzos tuvo un carácter comercial, industrial, pero sobre todo lo hizo porque existían pozos, de ahí que se llamara Calle Mar. Existían pozos y siendo a partir de la era contemporánea cuando realmente se levantaron edificios de gran envergadura y entre los que se encuentran obras de arquitectos tan renombrados y tan conocidos como Fernando Guerrero Estracha o el propio Jerónimo Cuervo González, cuyas obras nos encontramos repartidas y muy cotizadas en el centro de nuestra ciudad. En Calle Nueva, al igual que en Calle San Juan, encuentran muchísimos comercios tradicionales, pero sobre todo curiosidades. ¿Sabían que poco antes de llegar a la mediación de la calle, comenzando desde la calle Puerta del Mar, se puede observar en el suelo que las baldosas forman diferentes dibujos, diferentes formas? Adivinen cuáles, a ver si se animan. No solamente, ya saben, cuando visiten este entorno, disfruten de sus edificios, de su arquitectura, miren al cielo, sino también miren al suelo y sobre todo miren los libros que nos difunden y nos expanden esa maravillosa historia de nuestra ciudad que desde aquí, desde Pasear por Málaga, os invitamos a conocer. Les esperamos en el próximo programa.